rol del pastor en la movilización evangelística y misionera, quisiera, como dije en la primera sesión, no voy a dar, hermanos, estrategias, métodos, porque de eso estamos llenos, ¿no? Como se dice, tips, ¿no? Para hacer un trabajo. Lo que yo quiero más bien es centrarme en lo que es el trabajo mismo del pastor como tal, que tiene que ver con lo que es si se quiere decir, la inspiración para los que van a hacer el trabajo evangelístico y el trabajo misionero. Ahora, recuerdo muchísimo hace muchos años, cuando yo me había convertido, conocí a dos, tres pastores de lo que quizá podría llamarse, hermanos, las primeras iglesias, o lo que nosotros ahora llamamos mega iglesias en América Latina, de Argentina. De dos o tres pastores que tenían iglesias enormes en ese entonces. Cuando digo enormes, en verdad ahora son iglesias pequeñas, eran iglesias de 300, 400 personas, pero en esa época eso no era casi normal. Y una de las cosas que el pastor de esta iglesia, conversando con otros, nos decía, que son las ovejas las que reproducen ovejas, no es el pastor. Ahora, eso podría parecer muy lógico, pero él nos decía, a veces el problema de algunas iglesias y de algunos pastores es que el pastor quiere hacer todo, inclusive reproducir ovejas. Y él decía, la tarea del pastor es alimentar a las ovejas, cuidar a las ovejas, atender a las ovejas, para que las ovejas reproduzcan ovejas. Pero él dijo otra cosa más, dijo, el pastor debe reproducir pastores, que esa es su tarea, ¿verdad? Del maestro aprendiz. Ahora, ¿por qué digo esto, queridos? Porque yo creo que cuando hablamos del rol del pastor en la evangelización y en las misiones, estamos hablando exactamente de eso. Necesariamente el pastor no es el que va a evangelizar y va a salir a las misiones, pero es la persona a quien va, diríamos, a alimentar, va a incentivar, va a motivar a otros para que tengan el don y el llamado, obviamente, para que lo hagan. Un pasaje que quiero que lo leamos rápidamente porque es muy conocido por todos nosotros, pero que tiene un principio que es importante que los pastores lo tengamos presente. Está en Lucas capítulo 12, versículos 54 al 56. Lucas 12, 54 al 56. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Amén? Amén. Digan amén, por favor, si ya lo tienen. Amén. Sí, amén. Muy bien. Dice la palabra en Lucas 12, que también se repite en Mateo y Marcos, pero he escogido Lucas porque me parece que es un poquito más claro. Pero dice acá, Jesús decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, le decía a los fariseos, ¿no? A la gente que estaba allí. ¿Sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Cómo no distinguís este tiempo? Creo que el rol del pastor cuando estamos hablando de la evangelización y las misiones es saber distinguir los tiempos. Básicamente, saber distinguir los tiempos. Saber en qué tiempo estamos. Saber básicamente, hermanos, cómo llevar a la iglesia, conducir a la iglesia y sobre todo en este trabajo de reproducción de la iglesia, plantar iglesias y el envío de misioneros, sabiendo en qué tiempo estamos viviendo. A veces a los pastores se nos acusa de habernos quedado en el pasado, habernos quedado un tanto atrasados con cantidad de, ¿cómo llamaríamos?, estrategias, metodologías y todo lo demás, ¿verdad?, para el crecimiento de iglesia.
Pero eso no tiene mucho que ver con lo que quizá sería la tarea de un pastor. La tarea del pastor es guiar a la congregación para el trabajo que el Señor nos ha comisionado, que es el trabajo de la evangelización, como dijimos de la mañana, y también a los que son llamados para salir cruzando fronteras, ¿verdad? Que cumplan con su labor de anunciar al Señor, anunciar, ¿verdad?, a este Cristo que nos ha salvado a otras naciones para que ellos puedan venir al conocimiento, obviamente, del Padre, disfrutar y todo lo demás, como dijimos en la mañana. Creo que una de las acusaciones más diríamos, serias que Jesús le hace a su generación fue su incapacidad de no saber distinguir las señales o su inhabilidad de no saber reconocer en qué momento de la historia estaban viviendo. Jesús los llama hipócritas porque podían interpretar si iba a caer lluvia o iba a salir el sol, pero no tenían la voluntad para discernir en qué tiempo real espiritual estaban viviendo, al punto que esta gente no supo reconocer que el Jesús que les estaba hablando era el Mesías, a quienes ellos estaban esperando. Y el Señor entonces tiene que decirle, ustedes bien, miran al cielo y dicen, va a llover o va a hacer calor, pero yo estoy aquí delante de ustedes y ustedes no me reconocen. Básicamente eso es lo que le está diciendo el Señor. Básicamente eso es lo que le está diciendo el Señor. Y queridos, una de las cosas que el pastor tiene que hacer en nuestros días es justamente saber discernir los tiempos, porque el Señor viene. A ver, para algunos creo, el Señor viene. Amén. Eso. Ya me estaba asustando yo, ¿no es cierto? El Señor viene, queridos, y tenemos que saber reconocer los tiempos y saber que estamos en tiempos urgentes de anunciar a este Dios, ¿verdad?, a toda persona que todavía no lo conoce. Y miren que estamos en tiempos de cambios enormes, y no solamente se trata que hemos entrado a un nuevo milenio, ya 20 años, qué increíble cómo el tiempo se está pasando, ¿no? Ya estamos 23 años en el nuevo milenio, ¿verdad? Sino que también nuestras formas de pensar han cambiado dramáticamente. Hermano, la evangelización y las misiones hoy no es lo que era hace 30 o 40 años atrás. Así de simple. Así de simple. Para los que somos muchachones, ¿no es cierto? Ya, ¿cómo llamaríamos? Ya no solamente peinando canas, sino ya ni canas para peinar algunos, ¿no? Porque nos estamos quedando sin pelo y todo lo demás. Pero para los que nos convertimos cuando éramos todavía criaturas, adolescentes, yo siempre le digo a mi hija Ana Claudia, mi hija tiene 30 años, yo siempre le digo, tu mamá y yo tuvimos el privilegio de haber pasado quizá los cambios más dramáticos que la Iglesia Evangélica ha pasado en los últimos años de su historia. Porque vivimos o nos convertimos cuando la Iglesia Evangélica era la Iglesia Evangélica tradicional. Esa iglesia de bancos, esa iglesia que tenía púlpito. Se dan cuenta que las iglesias ahora casi no tienen púlpito, ¿no? Esa iglesia que tiene un bautisterio acá. Esa iglesia que el pastor llegaba temprano y se paraba en la puerta y saludaba a todo el mundo dándole la mano. Esa iglesia que cuando terminaba el culto, el pastor entonces oraba y no se desaparecía como en el día de hoy. Hay muchos pastores que termina el culto, dicen vamos a orar, todos oran y cuando tú abres los ojos, el pastor ya no está más ahí. ¿Qué sé yo? No sé si el Señor se lo llevó al tercer cielo, vaya a saber, pero era el pastor que salía mientras el piano, el órgano tocaba el postludio. Ahora hay gente que ni sabe qué es postludio, ni preludio, ni nada de eso. Se paraba de allá y despedía a cada hermano diciendo, hermano, Dios te bendiga, hermano, mañana voy a visitarte a tu casa.
Ahora, no estamos diciendo que esos tiempos eran mejores, obviamente. Lo único que estoy diciendo es que yo me convertí en esa época. Y mi pastor me enseñó a mí a hacer la obra evangelística de esa manera, ¿verdad? Saliendo a las calles, yo tocaba guitarra, cantaba, qué sé yo, entonces él tocaba acordeón y salíamos de la calle. En ese tiempo, ahora ya no se puede hacer eso. Ese tiempo era en que uno iba a plantar una iglesia. Yo tenía 16 años, hermanos, y empecé mi pastorado a los 20 años. Un chico de 20 años, ¿cómo puede ser un pastor? Bueno, en esa época sí se podía. Me mandaron, ¿verdad?, para pastorear una iglesia. Pero miren ustedes luego entonces que la iglesia va cambiando. Y la evangelización y las misiones toman otro cariz, toman otra forma. Porque los tiempos cambiaron. En el sentido que quizá en esa época aún la sociedad sabía cuáles eran los roles, por ejemplo, de un pastor, o cómo debería ser una iglesia, o cómo inclusive debería vivir un evangélico o evangelista, como se le llamaba en esa época. En el día de hoy eso ya pasó, ya no hay esas distinciones. Todo se ha mezclado. Lamentablemente, ¿verdad? Lamentablemente digo, para la iglesia evangélica, la iglesia ha perdido mucho lo que llamaríamos, queridos, su reputación, su esencia, su figura, ¿verdad?, dentro de la sociedad, y los pastores también. Y entonces lo primero que diríamos un pastor debe hacer cuando estamos hablando de el rol que debe cumplir en lo que llamamos la formación de evangelistas o misioneros, es saber indicar a su congregación que los tiempos cambiaron, no son lo mismo. ¿Por qué? Porque la iglesia ha cambiado, lamentablemente. No la iglesia invisible del Señor, sino la iglesia visible, la iglesia local. Y no solamente ha cambiado de forma. Ahora a las iglesias ya no se les llama iglesias tampoco, no se les llama auditorios de la fe. Una vez en Europa yo vi boutique de la fe. Ahora se les llama centros, comunidades, se les llama, la cruz desapareció. Ya no hay que poner cruz porque espantamos a los nuevos, los ahuyentamos. Ya no hay nada acá adelante. No, la cruz puede ofender. Tenemos que ser una iglesia amigable. ¿Amigable para quién? ¿Amigable para quién? Si al fin y al cabo el Señor dijo, yo he venido a meter espada. Y entonces ha cambiado todo eso, la iglesia institucional ha cambiado, al punto que ahora nosotros nos preguntamos cuando vemos una posible iglesia en el vecindario, ¿eso será iglesia o qué será? Porque ya no sabemos qué es. Ya no sabemos qué es, ¿verdad? La iglesia parece hoy más fragmentada, menos santa, menos apostólica, a pesar de la cantidad de apóstoles que ahora hay. Y miren ustedes, queridos, que aun cuando hoy, como en ninguna época de la historia cristiana, hay más programas evangélicos, más programas, ¿verdad?, en la televisión y en las redes y todo lo demás, el evangelio se ha vuelto más confuso todavía para la gente para entender. Al punto que la gente ahora casi no entiende, no puede hacer la distinción entre lo que es en verdad, esto de acá la palabra, o simplemente un cuento chino que les estamos contando. La iglesia cambió. La iglesia institucional, vuelvo a repetir, queridos, porque la iglesia de Cristo no es la misma, ayer, hoy, por todo, hasta que el Señor nos arrebate, ¿no es cierto? La iglesia es la misma, pero la iglesia institucional, la iglesia terrenal, la iglesia local ha cambiado de muchas maneras. Y eso influye cuando estamos hablando de hacer la evangelización.
Oscar decía que en el Uruguay tú no puedes pararte afuera y preguntar a una persona, ¿eres cristiano o no? En el día de hoy yo creo que ya eso también pasó porque en algunos países, ¿verdad? Nuestros, estoy hablando de países nuestros de América Latina, las iglesias evangélicas nuevamente tienen ya una reputación no tan buena, no tan buena, como antes era, quizás se entendía que era la iglesia católico romana y la iglesia evangélica, y ambas estaban prácticamente, eran respetadas por lo menos. En el día de hoy eso ya cambió, eso ya pasó, y entonces la evangelización indudablemente tiene que ser distinta, ya no puede ser como era antes. Uno sacaba las 4 leyes espirituales, algunos tal vez se acuerdan de qué es eso, ¿no es cierto? El folletito, las 4 leyes espirituales, y tú te parabas y le decías a la persona, ¿verdad? Eso, y la gente escuchaba. No, ahora tú te paras, hermano, afuera con 4 leyes espirituales y la persona quizá está pensando que lo estás enjuiciando, hablándole de leyes, ¿no es cierto? No, ya eso pasó, eso pasó. Pero lo que no debe pasar es lo que decíamos en la mañana, que cada creyente tiene la responsabilidad de compartir con otros que todavía no conocen a Cristo, que Dios vive, que Dios existe, que Dios quiere ser conocido, que Dios quiere ser alabado, que Dios quiere ser honrado, que Dios quiere ser temido. Eso no cambia, eso no cambia, pero lo otro sí cambia. Entonces, el pastor está para indicar eso. Miren, ya las cosas cambiaron, no podemos seguir teniendo métodos obsoletos ni mucho menos, pero los tiempos también han cambiado, queridos. Nuevamente, no estoy, hermanos, diciendo, ¿verdad?, los tiempos pasados fueron mejor, porque creo que esa filosofía no es cristiana. Todo tiempo es bueno en el Señor, para empezar. ¿Por qué? Porque el Señor crea cada día, dice, ¿no es cierto?, Eclesiastés, Señor, tus misericordias, ¿qué cosas son? Son nuevas, ¿qué cosa? Cada mañana, cada mañana. Entonces, el tiempo nuestro hoy es bueno en el Señor, es nuevo en el Señor, y no es que antes era mejor que hoy, pero los tiempos cambiaron. Hoy hablamos de somos posmodernos. Y a veces, hermanos, eso de somos posmodernos es, creo, una forma de medir nuestro progreso o decir no soy anticuado, sin entender que hay principios que en verdad nunca deberían dejar de ser actuales. Pero nosotros lo hemos, o nuestra sociedad, o nuestro tiempo actual los ha cambiado. Cuando hablamos, por ejemplo, de la familia, queridos, la familia es la familia desde que el Señor la creó. Pero en el día de hoy todo eso cambió. Ya no sabemos lo que es familia. Ya no sabemos lo que es familia. Con mi esposa mi esposa Rosemary, tenemos 40 años de matrimonio. No parece, ¿no? Porque yo parezco un muchacho de 20, ¿no es cierto? Así que... Entonces, mi hija, Ana Claudia, como dije, nos llevó a cenar a un restaurante bonito. Y nos sentamos ahí, vino la muchacha a atendernos, y mi hija, muy orgullosa, le dice a la muchacha, mis padres están de aniversario de bodas, 40 años de matrimonio. Y la chica dijo, ¡wow! Claro, yo me sentí un dinosaurio, ¿no es cierto? Pero ¿qué vamos a hacer? Así es la cosa, no hay vuelta que darle. Bueno, la chica entonces nos felicitó, se fue, luego de pedirnos la orden, al rato viene y me dice, señor, ¿y le puedo hacer una pregunta? ¿Qué han hecho? ¿Cuál es el secreto para durar tantos años? Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 7 años. Y ahí estaba esta muchacha. No tendría más de 23, 24 años. Preguntando cuál es el secreto. Es que las familias ya dejaron de ser lo que debería ser una familia. Y cuando Oscar en el video decía que la evangelización ahora tiene que ser relacional,
más que de estrategias, de 4 leyes o lo que sea que antes empleamos, yo creo que él apuntaba a eso. La gente en el día de hoy quiere escuchar, o más bien quiere ser escuchada. Quiere ser escuchada. Antes de recibir ¿verdad? Como una cartilla de el plan de salvación, lo que quiere es ser escuchada. Y tuvimos que escuchar un ratito a esta muchachita y luego decirle cuál, ¿verdad?, había sido, entre comillas, el éxito de nuestro matrimonio hasta ahora. Y lo tuvimos que decir, en nuestro matrimonio somos 3. Es mi esposa, soy yo y es el Señor Jesucristo. Y sin necesidad, queridos, de mencionar Juan 3:16, Romanos 3:23, Apocalipsis 1:20, lo que sea, todo el plan de salvación. Ya les estamos diciendo a ellos que si Cristo no está en medio, entonces no hay posibilidad quizá, o muy pocas posibilidades de poder tener una familia, entre comillas, ¿no es cierto?, tradicional o normal. Las familias cambiaron porque los tiempos cambiaron. Pero miren ustedes, queridos, que también hemos perdido nuestra conciencia como seres humanos y el pastor tiene todo esto que mencionar a su congregación cuando salen a evangelizar o están preparándolo para el trabajo de las misiones. Hemos perdido, yo creo, nuestra conciencia como seres humanos. Y lo digo con dolor y tristeza. Tal vez ustedes se acordarán, escucharon la noticia, pero en diciembre del 2021, o sea, hace 2 años atrás, por todos los noticieros circuló algo que no fue la primera vez, pero quizá fue lo más deshumano que hubiésemos podido escuchar hasta ese entonces. El New York Post, periódico de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, publicó en su carátula en diciembre del 2021, en su plana, en su portada, publicó la fotografía de un hombre asiático llamado Ki Suk Han. ¿Quién era este hombre? Un hombre de 58 años quien acababa de caer a los rieles del subterráneo de Nueva York porque un indigente de la ciudad lo había empujado. Este hombre cae ahí a las rieles y un fotógrafo que estaba en las rieles, viendo que el tren venía y el hombre quería subir al andén en lugar de darle la mano para subirlo, ¿qué hizo? Sacó la cámara y empezó a tomar fotos. Y le toma todas las fotos cuando el tren no puede parar, lo arrolla y lo mata. Las preguntas vinieron. Ese periódico debió haber publicado esas fotos. Pero la pregunta más humana es, ese periodista, en lugar de tomar las fotos, no pudo haber corrido, darle a la mano y levantarlo. Es que hemos perdido la sensibilidad humana. Hermanos, hermanas, el ser humano ahora casi ya no es humano. No es la primera vez que eso pasa. Por una foto, hay muchísimos que han perdido la vida porque el prójimo que pudo haber salvado prefirió tomar una instantánea antes de salvarlo. Es a esta generación a la que estamos para evangelizar y para alcanzar a través de las misiones. Es esta generación, distinta a la mía, por ejemplo, totalmente distinta
pero también en este mundo, en este siglo, en lo que llamaríamos en esta época, hay lo que llamamos un ateísmo práctico, ya no filosófico, sino un ateísmo práctico, que nos hace entonces rechazar cualquier cosa que venga de Dios. No importa el costo. Quizá ustedes han escuchado de ese famoso filósofo Friedrich Nietzsche. Y este filósofo, ¿verdad?, hijo de pastor y nieto de abuelos que también estaban en el ministerio, o sea, un muchacho que nació en la iglesia, como diríamos, y creció en la iglesia, etcétera, etcétera. Él no solo estudió teología, sino que él estudió filosofía y se convirtió, como ustedes saben, en uno de los filósofos más grandes del siglo XIX y del siglo XX. Entrando al siglo XX, Nietzsche, el famoso Nietzsche, dijo lo siguiente: Dios está muerto. Se acabó. Dios está muerto. Todos los filósofos de aquella época naturalmente hicieron suyas esas palabras, pero Nietzsche hizo dos afirmaciones más que son escalofriantes, que nosotros hemos visto su cumplimiento en el siglo XX. La primera es, dado que Dios había muerto, entonces él dijo, en el siglo XX se va a ver una locura total. La gente va a correr como loca de un lado para otro, va a perder su dignidad, va a hacer cosas que antes parecerían que ningún ser humano podría hacer. Y el siglo XX obviamente se caracterizó por eso. Pero lo segundo que él dijo es, el siglo XX, dado que Dios ha muerto, va a ser el siglo más sangriento de la historia. Y no tenemos, hermanos, que ser muy historiadores para darnos cuenta que no solamente las dos grandes guerras del siglo XX derramaron, ¿verdad?, sangre como nunca antes, y muchos perdieron la vida, todo por lo que este hombre dijo que era la consecuencia lógica de que Dios había muerto. Ahora, la tragedia de no creer en Dios, hermanos, no es que una persona termine no creyendo en nada. Esa no es la tragedia más grande, por lo menos para mí. La tragedia más grande es que cuando una persona no cree en Dios, termina creyendo en cualquier cosa. Esa es la tragedia. Termina creyendo cualquier cosa. Y esta es una sociedad entonces en la que, vamos a decir, ya los que hemos vivido más de la mitad de nuestra vida, quizás nosotros cínicamente podríamos decir, bueno, pero yo no voy a ver cosas más desastrosas de las que he visto. Eso es verdad, pero ¿qué de nuestros hijos, de nuestros nietos? Ellos van a enfrentar un mundo donde creer cualquier cosa va a ser la norma, o ya es la norma en nuestros días. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar, queridos, que cuando tú llenas un formulario para ingresar aquí a República Dominicana, ¿verdad?, como lo hice yo ayer, te preguntan sexo y te dicen masculino, femenino, otro? Son cosas que uno dice, ¿cómo nosotros con nuestra mente podemos creer
que aparte de masculino y femenino hay otro sexo. Y esto no tiene nada que ver con tolerancia, por favor. Esto no tiene que ver nada con tolerancia. Esto tiene que ver básicamente por nuestro rechazo a no aceptar lo que no solo la naturaleza lo indica, sino lo que Dios ha establecido, por lo menos para los cristianos. Los que no son cristianos tienen todo el derecho de creer en lo que quieren. Pero lo estamos hablando de los creyentes, de los cristianos. Y una de las cosas que a veces nosotros cuando hablamos de evangelización y de las misiones tenemos que entender, hermanos, que no es solamente las misiones románticas las que deben llamarnos al campo. Cuidado con eso. Nosotros vemos varias fotos acá de grupos étnicos. Pero estas fotos son hermosas. Esas muchachas que están allá atrás, ¿verdad? Parecen modelos. La realidad no es esa, queridos. Esa no es la realidad. Yo no voy a las misiones porque es exótico ir a esos países. Como me decía un amigo latino que está de misionero en X país, me decía, Miguel Ángel, me decía, yo soy el primer latino en llegar a ese país que ningún latino ha llegado como misionero. Y le digo, ¿y qué haces ahí? Bueno, me dice, soy misionero, sí, le digo, pues dime, ¿qué haces? Y me miraba como diciendo, ¿y cómo que no sabe qué es lo que hace? Yo sé lo que hace un misionero. Yo mismo salí como misionero de mi país. Y le digo, ¿pero tú qué haces? ¿Tú no hablas ese idioma? Tú no has tenido experiencia y hasta donde sé, tu iglesia tampoco te apoya. ¿Qué haces? Es que a veces creemos que las misiones es un asunto romántico. Ah, mira, irse a la selva, comer comidas extrañas. A veces yo en mi iglesia he tenido que decirle a mis hermanos de la iglesia, hermanos, por favor, ya no digan, ay pastor, usted que es misionero come cualquier comida. Por favor, eso no caracteriza a un misionero. O a veces me decían, ay pastor, como usted es misionero, usted puede dormir aunque sea en el piso. Yo le digo, no solamente los misioneros duermen en el piso, cualquier persona puede hacerlo. Es que hay un concepto de que los misioneros son las personas que viven esa vida. Queridos, eso no es así. Porque no estamos hablando de esos elementos, sino estamos hablando de esto. Vivimos en un mundo donde la gente es totalmente distinta a lo que era hace 100 años atrás, 50 años atrás, 30 años atrás. Tú vas ahora a alguno de esos países, vamos a poner la India, que para muchos de nosotros es, ¿verdad?, un país que necesita misioneros. Hermanos, el barrio, diríamos así, comercial, empresarial de Nueva Delhi parece Nueva York. Y tú dices, esto es la India. Tú entras a esos restaurantes y dices, pero ¿cómo? No es que la India se moría de hambre. Y tú ves a toda esa gente, claro, tiene barrios cuya pobreza yo solamente la he visto en Haití. Pero por lo regular, estamos hablando que en el día de hoy ya no es tanto ese asunto de ir a esas zonas, ¿verdad?, perdidas, etcétera, etcétera, para predicar el evangelio, sino estamos hablando de gente a la que vamos a llegar que ya tiene otra mentalidad para la cual nosotros tenemos que estar preparados. Porque si no estamos preparados o por lo menos conscientes, entonces no vamos a hacer un buen trabajo. Pero miren, lo otro que ha cambiado muchísimo, queridos, es que el impacto de la industria del entretenimiento prácticamente ha moldeado
nuestra forma no solo de pensar, sino nuestra forma de vivir, particularmente de las generaciones más jóvenes. Tú le preguntas a un millennial que te cuente toda la vida de Shakira y te la cuenta al pie de la letra. Tú le dices, cuéntame la vida de Oseas. Y te dice, ¿y en qué película está Oseas? ¿En qué programa aparece? No, me parece que no he visto. ¿En qué canal está? Dime en qué canal está. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que la industria del entretenimiento se ha metido de tal manera en nuestras vidas que tú entonces, y particularmente las generaciones más jóvenes, aunque los viejitos también andan prendidos de esto, ¿no es cierto? Viven de esto y saben todo lo que está pasando en el mundo por esto, pero saben muy poco de lo que pasa acá. Y cuando nosotros pensamos y nos damos cuenta que la ventana del alma son nuestros ojos, ¿me siguen, verdad? Significa que todo lo que yo veo alimenta mi alma. Y lo que yo veo ahora en nuestra sociedad es violencia, sensualismo, deslealtad. Todas esas novelas. Y ahora los turcos nos han invadido con sus novelas. Todas esas novelas son de lo mismo. Y entonces nuestros pobres chicos, jóvenes, adolescentes, se van alimentando de eso. Bien se dijo en la charla ahora hace un rato, que no son los millennials, sino la generación Z más abierta a las cosas espirituales. Y es verdad. Son más abiertas a las cosas espirituales, pero no necesariamente a las cosas de Dios. Porque cosas espirituales puede significar cualquier cosa. Pero tenemos que entenderlos, como nos decía nuestro hermano. Tenemos que entenderlos. Tenemos que escucharlos. Tenemos que, de alguna manera, llegar con ellos. Porque están más abiertos que los millennials, que ellos sí no creen en nada espiritual, ni mucho menos. ¿Por qué ustedes creen, queridos, que hay tanto problema ahora con chicos jóvenes que no quieren casarse? Una vez le preguntaba a un grupo de chicos de 30 y pico de años si estaban casados. No, mi pregunta fue, ¿y tienen familia, tienen hijos? Y entonces una de ellas dijo, no, yo no tengo. Le digo, no, que pensé que eras casada, le dije. Mi error. Porque me mira y me dice, ¿y por qué crees que no podría tener hijos así no estuviera casado? Y ahí me di cuenta que yo había metido, como se dice, la pata, ¿no es cierto? Entonces le digo, discúlpame, no fue mi error ofenderte, solamente que no sé, se me salió. Y me dijo, mira, me dice, si yo quiero tener hijos no necesito estar casada. Lo que yo hago es voy a un banco de semen. Y entonces, obviamente, me hago fertilizar. Esa mentalidad no viene porque leyó un cuento de Blancanieves o la Caperucita, sino eso viene de todo lo que es
la industria del entretenimiento, que se ha metido de tal manera en nuestras vidas que ahora nuestras vidas se moldean. Chicos, chicas y adultos quieren ser como las famosas celebridades. Y de tal manera se ha metido eso, hermanos, y lo tengo que decir, que ahora en nuestras iglesias hablamos de celebridades también. Y en algunas iglesias, queridos, aunque a ustedes les parezca raro, los primeros asientos están reservados para los VIPs, los Very Important People, los VIPs. Nadie puede sentarse porque son para... Los artistas evangélicos son celebridades, son estrellas. Y no importa si son música de alabanza, no importa. Escuchaba la noticia esta semana de un grupo de corridos mexicanos que cantan a los narcos allá en México, que ahora se han popularizado cantando los coros pentecostales de hace 20 o 30 años atrás. ¿Me pueden creer? Y cuando la periodista le dice, pero ¿cómo así ustedes están cantando esto? Si esto es religioso, estos son de las iglesias pentecostales. Y el director del grupo dijo, no, es que nos hemos dado cuenta que hay un público para ellos también. Los pastores son los primeros que nos han apoyado. Y yo decía, ¿cómo puede haber pastores que apoyen eso? Ahora miren ustedes, hermanos, que es en este contexto que el pastor tiene que guiar. ¿Cómo vamos a evangelizar? ¿Cómo vamos a hacer misiones? Nuevamente, no es solamente decirle, mira, Dios te ama, sino que hay otros elementos indudablemente que debemos tener en cuenta. Y en primer lugar, necesitamos presentar entonces un evangelio que no solo sea oído, sino también visto o vivido. En otras palabras, hermanos, la evangelización ya no es solamente de palabras, sino es respaldar con tu vida lo que tú estás entonces compartiendo. Un famoso predicador del siglo pasado, un predicador que se llamaba Gypsy Smith, él decía lo siguiente, hay 5 evangelios. Está el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, Juan y el evangelio del cristiano. Y él decía, hay personas que nunca leen ni van a leer los primeros 4. ¿Entendemos, verdad? Hay gente que nunca leerá los primeros 4, estos que están acá, pero leerán el evangelio del cristiano, o sea, tu vida, mi vida. En segundo lugar, necesitamos un evangelio que no solo apele a la razón, sino también a los sentimientos. Hubo un tiempo, queridos, en que en los seminarios evangélicos se enseñaba el curso de apologética. Y la apologética es saber defender la fe. Básicamente eso es. Y eso era todo un curso, el arte de saber discutir con altura los asuntos de la fe. Y hubo un tiempo en que eso era, todo pastor tenía que ser una persona que sabía defender la fe, pero racionalmente. En el día de hoy a nadie le importa eso, honestamente. Por eso que ya ese curso no se enseña. Ya no se enseña. Pero lo que sí en el día de hoy es importante es que el evangelio que nosotros estamos compartiendo con otros sea una palabra con la cual
los de afuera puedan relacionarse de una manera personal, de una manera íntima. Y creo, queridos, que cuando nosotros, ¿verdad?, hablamos del Evangelio a otras personas, tenemos que pensar que ellos también deben sentir la palabra. Hubo un tiempo en que se decía que la conversión de una persona tenía primero que ser entendida, para luego entonces ser sentida y luego al final tomar la decisión. Así nos enseñaron, así me enseñaron a mí. Por eso que en los sermones de los pastores, ¿verdad?, de mi generación por lo menos, nos enseñaron que el sermón debería tener 3 puntos. 1, 2, 3, conclusión. Y esos 3 puntos tenían que estar lógicamente estructurados para que la gente entienda y luego sienta y luego actúe pasando adelante para hacer una decisión por Cristo. La gran pregunta, hermanos, que yo me hacía era, ¿y por qué la gente no puede empezar al revés? O sea, después que escucha el sermón, pasar adelante, sin haber entendido nada, sin haber sentido nada. Porque yo me encontraba con eso. Porque cuando yo predicaba, hermanos, cuando era jovencito, ¿verdad?, y hacía la invitación, pasaban 2, 3, 4, y cuando tú le hablabas y le preguntabas, ¿y por qué pasaste? Dice, no sé, dice, pasé porque quería ver cómo era el predicador más cerca. No, en serio, así me han dicho a mí. Quería ver cómo lucías de cerca. No quería. Y luego cuando, en esa época, uno se sentaba con las personas para hacer la consejería, ahí lo guiabas al Señor. Pero el proceso de entender, sentir y actuar funcionaba al revés. La gente primero actuaba, pasaba adelante, luego entendía y luego sentía. Y no hay nada de raro con eso. O en otros casos, la gente pasaba corriendo, llorando, y tú le preguntabas, ¿y por qué lloras? No sé, dice, solamente lloro y lloro y lloro. No habían entendido nada, pero lloraban. Es que Dios primero había tocado el corazón. Luego habían venido hasta adelante y al final entendían. Algunos nunca entendían nada tampoco, esa es la verdad. Pero ya esa es otra historia, ¿no es cierto? Eso ya es otro cuento. Pero lo que estamos diciendo, queridos, es que en el día de hoy uno tiene que ser lo suficientemente, diríamos, sabio y sensible para entender que aun cuando tú estás compartiendo el Evangelio con otros, también te debes tener en cuenta sus emociones, porque hay, ¿no es cierto?, lo que nosotros llamamos distintas respuestas al Evangelio. No siempre primero se entiende. Puede ser que Dios obre de otra manera. Pero también necesitamos, queridos, y con esto quiero terminar, desarrollar, por lo tanto, lo que ya algunos de ustedes mencionaron en este día, una cultura de evangelización y de misiones en nuestra iglesia. Y por esto estamos diciendo de que en nuestra iglesia no vamos a lograr mucho en términos de evangelización y misiones si es que no empezamos a desarrollar, formar una cultura, ¿no es cierto?, de gente que haga esto, que tenga la evangelización, el evangelismo como un estilo de vida. Y esto implica entonces que debemos dar oportunidades en la iglesia para que esto sea así. Por ejemplo, yo acostumbro en mi iglesia a hacer una lista. Entonces, los cultos de oración, yo le digo, hermanos, en lugar de pedir orar por mis peticiones personales, que es de eso siempre hay, ¿sí?, mencióname 1 o 2 amigos o vecinos o familiares tuyos que tú quieres que el Señor los convierta. Eso ya cambió, ya esa es otra figura. Entonces los sacerdotes empiezan a pensar, se ven obligados a pensar en quienes ellos quisieran que se conviertan, ¿verdad?
Lo otro es hacer en la iglesia actividades donde se invite a la gente nueva para, diríamos, no solamente campañas evangelísticas, porque otra vez, hermanos, estamos en una época en que la gente no va a venir para eso, lamentablemente. Lamentablemente no va a venir para eso, pero sí para otras actividades. Si los niños de tu iglesia pueden tener un recital musical e invitar a todos sus padres que no son creyentes a escuchar un recital, bien, pero si invitamos a un recital, que sea para un recital, no para predicarles un mensaje evangelístico de 1 hora. El año pasado yo hice algo que yo nunca había hecho en ninguna iglesia donde yo estaba. Espero que no se escandalicen ustedes, ¿verdad? Mi iglesia es una iglesia de gente inmigrante o ya nacida en Estados Unidos que son de otra mentalidad. La evangelización como su estilo de vida les cuesta, aunque invitan y evangelizan, pero es mucho más difícil. Y el año pasado yo quise probar entonces justamente invitar gente, bastante gente, para que escuche primero para que conozca la iglesia y después para que los hermanos también conozcan gente que no son evangélicos, no son habituales, y de esa manera formar amistades para luego continuar un trabajo más personal. Entonces se me ocurrió hacer una noche romántica. Y le planteé a los hermanos, ¿verdad? A mi equipo, le dije, vamos a hacer una noche romántica. No solamente para parejas, sino una noche para jóvenes y adultos que quieran venir a cantar boleros. Claro, algunos hermanos abrieron los ojos. Dice, ¿cómo? ¿Boleros cristianos? No, boleros cristianos no, boleros. De los Panchos, de verdad, boleros. Esos boleros cortavenas, ¿no? Esas. Gracias a Dios, yo tengo un equipo de buenos músicos en verdad bastante buenos. Me faltaba un piano, yo toco el piano, pero obviamente yo no podía estar en todo, entonces el muchachito que toca en nuestro culto es un chico de 19 años, nacido en la iglesia, criado en la iglesia y aprendió a tocar en la iglesia. Y le digo, ¿tú quisieras tocar bolero? Me dice, tío, pero yo no conozco bolero. Yo le digo, no te preocupes, yo te enseño. Entonces le pasé los boleros de YouTube. Ahora, hermanos, espero que no se escandalicen y me vuelvan a invitar otra vez, ¿no es cierto? ¿Y qué puede decir? El chico se entusiasmó. Claro, es que para un chico que está acostumbrado a rap y esas cosas, escuchar un bolero, hermano, les vuela la cabeza, como se dice. Y de pronto su papá me decía, oye, mi hijo anda con ese piano que nos tiene locos. Día y noche está ensayando Bueno, conclusión, hermanos, se formó el equipo, ¿verdad? Algunas de las hermanas del grupo de alabanza, mira, le dije, vamos a cantar boleros. Y bueno, hicimos la noche de boleros. Hicimos la noche de boleros con todos nuestros músicos. Llegaron como 100 personas, de los cuales quizás 60 por primera vez pisaban la iglesia. ¿Nos divertimos? Claro que sí. Llegó gente, músicos profesionales también, que al final nos decían, oye, ese saxofonista es buenísimo, yo lo puedo contratar. O al chico, al pianista, oye, ese chico parece Di Blasio tocando el piano. No, cosas así, ¿no? Pero de ahí entonces 3, 4 quedaron. Llegaron a la iglesia. Pero lo que quiero resaltar es esto, hermanos. Yo escuché cuando me movía por la gente, porque al final tuvimos el refrigerio de siempre, ¿no es cierto? La picadera esa, qué sé yo, etcétera, etcétera. Y mientras yo me movía así saludando a la gente, yo escuché que una muchacha le decía a otra, oye, estuvo bueno, ¿no? Y la otra le decía,
Pero lo bueno es que no nos engañaron, porque nos dijeron noche romántica y fue noche romántica. No hubo predicación, nadie nos pidió ofrenda, nadie... No nos engañaron. Miren, hermanos, la reputación que podemos tener. No es que ahora vamos a tener otro de eso, porque ya eso solamente se hace una vez, pero lo que estoy tratando de decir es que estamos en otro tiempo, con otra sociedad. Tenemos que probar qué es lo que funciona para tu iglesia, pero el pastor por lo menos es la persona que debe orientar. ¿Cómo discernir los tiempos? El pastor es la persona que tiene que decir, mira, esto funcionó hace 30 años, ahora ya no funciona más. Probemos otra cosa. Pero en un ambiente de camaradería, yo creo que nosotros tenemos que hacerlo. Termino leyendo Mateo 5:16. Jesús dijo, dejen que su luz brille ante los demás, para que vean sus buenas obras y den gloria a su Padre que está en los cielos. Qué bonito versículo. Dejen que su luz brille a los demás. Lo que decíamos en la mañana, Salmo 67. ¿Verdad? Señor, que tu luz resplandezca sobre nosotros, para que nosotros resplandezcamos a los demás. La tarea del pastor es leer los tiempos, discernir los tiempos y guiar a la congregación para que podamos entonces alcanzar a estas generaciones de maneras novedosas, ¿verdad? Que van a ser relevantes, pertinentes a nuestros días. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos use, ¿verdad? En todo. Amén.